dentro de 12 meses tendremos los trenes transitando desde Patio Taller hasta la estación 4. Yo, que soy ciclista hace 10 años, he visto cómo la cultura se ha transformado positivamente. Las principales razones por las cuales la satisfacción funciona diferente o en el transporte público están, por ejemplo, relacionadas a temas de seguridad. Tenemos muchos datos, muchos números, sabemos que las mujeres caminan más, usan más el transporte público, sabemos que hay unas realidades extras por el hecho de ser mujeres, como por ejemplo la violencia sexual que se puede vivir en el espacio público. Que el 69% de los viajes con carro particular que ofrece Didi comienzan o terminan a 100 metros o menos de una estación de transporte público. Bogotá es el principal sector urbano que integra la mayoría de carga en Colombia. Yo creo que lo que hoy día, la cultura que hoy se respira y se maneja aquí en el cable, es parte de ese trabajo que han liderado la comunidad. En 2028, por este viaducto empezarán a moverse los primeros trenes del Metro de Bogotá. Será una oportunidad de oro para integrar los diferentes modos de transporte de la ciudad. ¿Cómo será la cultura ciudadana para ese momento? De eso queremos hablar hoy, de los retos de Bogotá y de su movilidad, porque Bogotá se mueve. Bienvenidos, bienvenidas. Señor gerente del Metro, gracias por recibirnos aquí en pleno viaducto. Sí, aquí estamos donde termina el ramal técnico, la conexión entre la estación 1 y el Patio Taller. Que yo esté emocionado, pues vaya y venga, pero usted que viene con frecuencia, ¿se emociona siempre cada vez que sube? Me emociona mucho porque aquí hay mucho trabajo, mucha ingeniería, vemos el progreso y efectivamente hay mucha alegría y confianza de que estamos haciendo las cosas. En 2025, cuando termine 2025, ¿en qué porcentaje de avance estaremos? Cuando termine este año debemos tener el proyecto entre un 65 y un 78% de avance. Y ya habrá llegado un primer coche para empezar a hacer unas pruebas. Habrá llegado un tren completo de 6 coches o 6 vagones, en donde en octubre, y las pruebas pasarán por aquí los trenes a partir de mayo del próximo año. O sea, dentro de 12 meses tendremos los trenes transitando desde Patio Taller hasta la estación 4. Entonces, esa llegada de ese primer tren es el hito fundamental de 2025, pero ¿qué otros hitos tiene usted importantes este año? Terminaremos el segundo puente vehicular de la estación 7 en El Pulpo, que es en la avenida 1 de Mayo con la 68. Ya hicimos un puente en el costado norte, demolimos el puente antiguo, estamos construyendo el puente sur, estará listo para diciembre. Avanzaremos, tenemos que colocar rieles y tendremos 5.700 metros lineales casi terminados. Este año 2025 el hito más importante es el del tren y tendremos mucha actividad de tránsito hacia hitos fundamentales que van a pasar en el 26 y en el 27, en septiembre, tiene que estar totalmente terminado el viaducto, totalmente energizado con las comunicaciones completas para iniciar los trabajos de marcha blanca o de prueba entre septiembre del 27 y marzo del 28 con la operación comercial. Aquí justo hay obreros vaciando concreto. ¿Cuánta gente trabaja en estas obras? Nosotros tenemos en este momento el orden de 12.000 trabajadores, de los cuales algo menos de 400 son de nacionalidad china, contando todo el personal directivo, nosotros, la empresa Metro, la Interventoría, la PMO, somos del orden de 12.000 personas. Es un proyecto de mucha gente, de mucho trabajo y bueno, los factores de seguridad son una preocupación importante. Una pura curiosidad, ¿esos trabajadores chinos cómo se comunican con el resto? Bueno, hay intérpretes en algunos casos, en otros casos hacer la obra solamente se necesita una seña para que nos entendamos. Muy bien. Esto es fundamental para esta operación porque son estructuras modulares que se van uniendo progresivamente, pero ahí esta máquina ha sido fundamental para el avance rápido. Es la viga lanzadora, ¿verdad? Esa viga lanzadora hizo este tramo, 1.800 metros desde el Patio Taller hasta aquí,
pasó todo por encima de la estación 1 y ahora está completando 2 vanos para comunicarnos con la estación 2 al frente del Portal Américas. Muy bien, pero aunque la obra avanza muy rápidamente, supongo que desde ya están pensando cómo es que se va a unir el metro con otros modos de transporte, cómo es que se van a complementar, ¿en qué van esas definiciones? Estamos trabajando con la Secretaría de Movilidad y con Transmilenio en todo lo que es el concepto de interoperabilidad e intermodalidad. En todos los puntos en donde coincidimos con estaciones de Transmilenio tenemos una integración de operación, una integración física, zonas pagas que comunican un sistema con otro. La interoperabilidad nos va a permitir que el usuario con la misma tarjeta ingrese al sistema por cualquier medio, ya sea por el transmicable, por el transmisional, por el troncal o por el metro, y utilice los 3 sistemas dentro de una ventana de tiempo. Esto les dará unas ventajas muy grandes a nuestros usuarios. Como lo ha dicho el alcalde en los días anteriores, todas las evaluaciones que hacemos las hacemos con la misma tarifa, no va a haber una tarifa diferencial entre un sistema y otro. Es factible que haya una tarifa diferencial para mayores de edad o para quien adquiera un paquete, pero sí estamos haciendo un trabajo de interoperabilidad e integración. O sea, yo con una tarjeta parecida a esta, porque supongo que ya tendrá que cambiar de color, y de operador, podría entrar a todos los elementos del sistema. Entonces, una misma tarjeta, pero nuestro comportamiento no puede seguir siendo el mismo. O sea, desde hoy hay que trabajar mucho en cultura ciudadana y nosotros los ciudadanos tenemos que comprometernos con ello. Una misma tarjeta o una tarjeta de las que utilizamos comercial de banca para compra también nos debería permitir ingresar al sistema. O sea, debe ser universal como hacemos con cualquier otro. Ahora, trabajamos de la mano con Transmilenio, con Secretaría de Movilidad en todo lo que es cultura ciudadana. Cultura ciudadana en el sistema de transporte integrado. No puede ser de que si nos montamos en el metro lo hacemos de una manera y si nos montamos en Transmilenio lo hacemos de otra. Eso va a generar un cambio importante en la experiencia del usuario en el transporte. Vamos a tener una información en tiempo real de cuál es el vagón que viene más desocupado para que la gente esté lista en la estación y acceda, los tiempos que también los tiene Transmilenio, en cuántos minutos llega el tren, las velocidades van a aumentar y la experiencia del usuario al tener un metro con mayor capacidad que va a aliviar la demanda que se tiene en el sistema de Transmilenio, que hoy no tenemos otro, hoy nos tenemos que mover en ese, tenemos que cuidarlo, tenemos que apreciarlo porque es nuestro sistema. Vamos a tener con Metro una integración y una mejor experiencia. Ahí, Yamil, yo creo que va a haber un cambio fundamental, la gente va a tener un nuevo comportamiento y la gente va a tener alegría. Hoy tienen esperanza, en ese momento tienen una oportunidad de mejorar y eso atraerá que la gente se baje de la moto, se baje del vehículo particular y acceda a un sistema mucho más seguro, limpio, amigable y amable con el medio ambiente. Del total de viajes que hace en Bogotá en un día, ¿cuántos serán en el metro? ¿Qué porcentaje logra cubrir? Transmilenio está moviendo del orden de 4 millones de pasajeros al día. Nosotros pensamos que en el primer año podemos estar moviendo entre 600 y 700 mil pasajeros al día y llegaremos muy rápidamente en el segundo o tercer año a estar manejando 1 millón de pasajeros al día en esta ruta. Eso no quiere decir que le quitemos todos los pasajeros al sistema de Transmilenio. Habrá una atracción del sistema de Transmilenio y habrá otra atracción del vehículo particular y la moto que se suba al sistema de transporte. Y estaremos manejando 4 millones, 4.5 o 4.6 millones de viajes en todo el sistema. Estamos aquí en Gibraltar, en Bosa, y supongo que está generando el metro alrededor del viaducto un círculo virtuoso, me imagino, más sentido de comunidad, gente que quiere poner un negocito, que quiere poner un piso más en su casa. ¿Qué está pasando? Mira, desde el momento que llegué hace más de 4 años aquí estaba el canal Tintal, era un canal abierto y mucha basura alrededor, mucho desorden. Dentro del programa de traslado anticipado de redes,
metimos el canal Tintal dentro de un box culvert, dentro de una caja, y regularizamos toda esta zona. Se generó una limpieza, una transformación de las viviendas que hoy están al frente. Y el hecho de que esta estación esté aquí va a generar un cambio que de la misma gente que está ahí se siente orgullosa, se siente apropiada, está arreglando las fachadas de sus casas, está haciendo un nuevo piso, está cambiando los techos. Y lo he visto porque he visto crecer la estación y he visto cómo la gente se ha transformado. Este es un sitio que va a tener privilegio, tiene el Parque Gibraltar ahí se está construyendo un velódromo de alta especificaciones, un centro de felicidad, un CEFE de Bosa. Esto va a ser una transformación. Esta estación va a ser un polo de atracción muy importante, la gente lo tiene visto de esa manera y esas transformaciones son felicidad, alegría, bienestar para la comunidad. Señor gerente del metro, gracias por habernos recibido en plena obra. A todos bienvenidos. Lo que queremos es que esto avance y que nos comprometemos con las fechas de terminación y de puesta en operación. Muy amable, señor. Esto lo podemos hacer porque todavía no hay trenes circulando, pero usted por ningún motivo, jamás, nunca, cuando el metro esté en movimiento, circule por las vías férreas. Hace mucha falta cultura ciudadana para que los sistemas de transporte masivo funcionen bien. La cultura ciudadana, esto es lo que nos dicen los ciudadanos sobre cómo pueden hacer que el sistema de transporte de Bogotá funcione mejor. Contribuyo utilizando la patineta, ya que yo tengo carro y al utilizar la patineta pues ya no tengo que utilizar el carro que ocupa mucho más espacio y genera trancón. La patineta simplemente uno va y es como que menos engorroso y ocupa menos espacio público en realidad. Manejando con paciencia porque la gente generalmente es muy acelerada. No alcanza a cambiar el semáforo y ya están echando pito y se quieren pasar sin respetar la norma. Todos nosotros somos los que más le ayudamos a Transmilenio, porque la gente por lo general toda va para Transmilenio, nosotros los acercamos y los llevamos a su sitio de su hogar. Y fuera de eso, pues nosotros somos de batería, estamos ayudando al medio ambiente. Pues haciendo filas moderadamente, pero hay gente que no respeta, se saltan y en Transmilenio o acá se saltan las adelante a seguir primero y lo mismo para las bajadas. Yo creo que si todos nos parqueáramos bien y todos cumpliéramos con las señales de tránsito sería mejor, ¿no? Porque siempre es mal parqueado. En todo lado uno encuentra siempre mal parqueado, a veces ya no dejan por dónde. De un carro, pues lógico, a veces va una persona, dos personas y un carro está capacitado para 5 personas. En cambio yo en la moto, pues solo voy yo y yo sé que voy a contribuir con la movilidad. Contribuyo en la movilidad, que hay muchas personas en la ciudad que no tienen para un medio de transporte como común. Entonces, como aquí casi no hay alimentadores ni transporte hacia arriba, hacia la séptima, este es el mejor transporte que puede haber en este momento aquí en esta localidad. Entre semana, pues la gente que utiliza la ciclovía, yo creo que se la goza mucho más que uno estar sentado en un carro. Que tomen conciencia acerca del uso de los parqueaderos. Y si ve que no puede pagar un parqueadero, por favor, deje el vehículo en la casa, use otro tipo de vehículo que no estorbe en la ciudad. Mejores comportamientos ciudadanos podrían ayudar a reducir la accidentalidad en las vías y a lograr mayor satisfacción con los diferentes modos de transporte, especialmente en aquellos donde las personas pueden ser más vulnerables. De eso conversamos con la alcaldesa de la bicicleta. Ángela Paola Aguilar, gracias por recibirnos. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se convierte uno en alcaldesa de la bicicleta? Bueno, esto es un nombramiento que da Bikes, una entidad que es sin ánimo de lucro a nivel internacional en diferentes países. Tenemos el nombramiento como alcaldes o alcaldesas de la bicicleta. Entonces me postulé entre varias personas, fui la elegida y soy la alcaldesa de Bogotá. ¿Qué tan fácil o difícil es moverse por Bogotá en bicicleta? ¿Qué tanto ha avanzado la ciudad en esto de ser usuario de la bicicleta?
Si lo miramos en retrospectiva de unos 5 años para adelante, se ha evolucionado el tema del uso de la bicicleta como transporte. Esto ha incentivado mucho a que las personas se motiven para poder movilizarse, más sin embargo, obviamente cada día nace una necesidad para poder ser mejor. ¿Cuáles son las principales ventajas que detectan ustedes, los que promueven el uso de la bicicleta? Las ventajas como... Esto es puro amor al arte para mí, me encanta la bicicleta, entonces para mí son muchísimas que también me gustaría transmitirlas a todo el mundo, que son el tiempo, la comodidad, la independencia, el ejercicio, el ayudar también al medio ambiente. Uno descongestiona también el servicio público como el Transmilenio, el CIP y demás, y también se interioriza en la bicicleta. Hay muchas ventajas como esto y también pues un ahorro de dinero para los que lo consideren, porque pues igual uno necesita que ellas se mantengan. ¿Y cuáles son las desventajas o los obstáculos que identifican? Es la inseguridad, no es una mentira. La inseguridad en Bogotá se siente, si bien es cierto, han habido más bicicarriles por Bogotá, más construcción, infraestructura dentro de lo que sea en el gobierno, pero esto también les falta un poco de seguridad, como la visibilidad, el acompañamiento de la policía, pero no solamente que haya solo una persona, sino que cubra toda la ciudad y hagan que este esquema de seguridad de Bogotá sea cada vez más grande, así como va creciendo la infraestructura, crezca también el esquema de seguridad de Bogotá por parte de la policía y pues las alcaldías locales con la seguridad. ¿Qué papel juega la cultura ciudadana, obviamente, de quienes van en bicicleta y de quienes interactúan con los ciclistas en las calles de Bogotá? Yo, que soy ciclista hace 10 años, he visto cómo la cultura se ha transformado positivamente, muy positivamente, pero falta mucho y falta mucho también para la seguridad, por ejemplo, como mujer. ¿Sabes? Como mujer necesitamos un poco más del acompañamiento y respeto de lo que es ver una mujer en bicicleta, que la respeten, porque pues no es una mentira tampoco que sea un poco más vulnerable que un hombre, suena un poco hasta machista decirlo, pero sí, necesitamos como la cultura del respeto del que va, del transeúnte, del peatón, que respete las señales de tránsito, que desde ahí es donde empieza como el punto vial, hasta el del CIB, el Transmilenio, el que va en moto, el carro, todos. Y nosotros mismos como ciclistas también tenemos una responsabilidad vial que debemos cumplirla para que también nos respeten. Claro, a propósito de eso, ¿qué es aquello que cree usted que los ciclistas pueden hacer mejor en las vías, como un comportamiento más seguro, que ayude a que la ciudad ande mejor? Dar buen ejemplo. Dar un buen ejemplo de que no hablen mal de nosotros los ciclistas porque estamos pasándonos el semáforo en rojo o porque vemos a alguien que se atraviesa donde no se debe atravesar o porque pasa por encima del peatón. Empieza desde el buen ejemplo y uno así puede exigir que te respeten. Entonces es respetar las señales de tránsito y velar también por el otro, que está no hacerse daño a uno y no hacer daño a los demás. ¿Cómo va esto de la interacción con los otros modos de transporte, por ejemplo, con el Transmilenio o con los buses, en fin? Bueno, en Transmilenio la verdad puedo decir que es nula, o sea, en algún momento he requerido meter mi bicicleta en el transporte público porque la distancia es muy larga, porque está lloviendo, porque es muy peligroso pasar por ahí en bicicleta, entonces preferiría meterme en Transmilenio y el sistema no lo permite. Y las excusas es hora pico o no es apto o tu bicicleta es muy grande y pues no es muy viable, por ejemplo, para personas que se desplazan en recorridos muy largos, que pasan del norte al sur. Esto es un avance que no, o sea, es un punto que no ha avanzado, ¿sabes? Pero sí hay cada vez más biciparqueaderos en las estaciones. Sí hay cada vez más biciparqueaderos, pero no sé el tema de la seguridad y el tema de los biciparqueaderos solamente limita en los portales, ¿sí? No en las estaciones como tal dentro de la ciudad. Esto de pronto también podría ayudarse y con el tema pues, de la implementación en un futuro del metro, sí sería bueno poder
meter las bicicletas dentro del transporte público y hacer como una articulación de esto. Ángela Paola Aguilar, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Las cifras más recientes sobre el uso de transporte en Bogotá son de 2023 y muestran que sus habitantes hacen el 28% de los viajes a pie y la mayoría en buses troncales y zonales, con el 35%. Sin embargo, las bicicletas facilitan casi 900.000 viajes diarios. Hay más de 1 millón de caballitos de acero en la ciudad, un número mayor que el de motos y automóviles. En este momento la movilidad está bastante restringida. Hoy en día utilizar el transporte privado, yo podría llamarlo casi caótico. Complicado si de cada uno de nosotros no nace tratar de comportarnos un poquito mejor en las vías para mejorar esa movilidad. Tenemos un problema muy serio con el motociclismo y esto obedece en buena parte a que políticamente no se ha tomado la decisión de ponerle restricciones a la circulación en motocicleta. La siniestralidad en las motocicletas está creciendo preocupantemente y ya es un problema serio de salud pública que desafortunadamente los políticos no han tenido, no sé si el interés o las ganas o el valor de tomar decisiones al respecto. La época en la cual Bogotá debía de tener como principal prioridad la velocidad pasó hace tiempo, por eso es que no hemos vuelto a construir avenidas, grandes puentes, como esa preocupación hacia que el vehículo ande más rápido es algo que no solo Bogotá, sino todas las ciudades del mundo descartaron desde hace tiempo. Ahora la prioridad es la vida. Nosotros veíamos esta semana el intento de los colados en Transmilenio, o sea, hay un riesgo enorme detrás de tratar de subirse sin el pago y sin pasar las talanqueras. En este momento hay un faltante financiero importante y la ciudad siempre ha venido como tapando el hueco financiero, pero no hay una fuente de recursos clara, confiable y duradera en el tiempo y eso pone en riesgo no solo la sostenibilidad del sistema, sino también la calidad del servicio. La gente que vive en zonas de estrato alto se está gastando alrededor del 5% de sus ingresos para moverse. Por el otro lado, las personas o los hogares más pobres de la ciudad se pueden estar gastando hasta 1/4 de su ingreso, el 25% de su ingreso para moverse. Se ven en la necesidad de recurrir muchas veces a transporte pirata, a transporte informal, puede ser bicitaxis que son realmente mototaxis, pueden ser vehículos muy viejos en estado mecánico digamos muy precario. De acuerdo a la norma en Colombia, la potencia máxima de un vehículo eléctrico es de máximo 350 vatios. Esas moticos tienen mucha más potencia, lo mismo las patinetas, y en teoría me lo podrían quitar. Si mi vehículo tiene más de esa potencia, es una moto y voy a necesitar placas y licencia para conducirlo. Realmente la ciudad tiene una red de infraestructura para bicicletas que envidiaría cualquier ciudad, pero lo que debemos es propender por la conectividad, pero además que se conecte con el transporte público. Si yo tuviera el poder, hiciera así y dijera mañana todos los carros son eléctricos, pues tendríamos un trancón verde, ¿cierto? Pero en temas de congestión, de uso ineficiente del espacio, seguramente de atropellamientos y de muertes viales estaríamos igual, pero con un aire más limpio. Ojalá terminemos las obras de infraestructura rápido, el metro va avanzando, vamos avanzando de manera satisfactoria con las obras de la ciudad y pues que requerimos, digamos, que se terminen los cronogramas y que satisfactoriamente terminemos las troncales y el metro, que es nuestra esperanza de la ciudad hacia adelante. Mejorar la movilidad no es con una medida, necesitamos muchas cosas. Necesitamos más líneas de metro, necesitamos más líneas de Transmilenio, necesitamos más y mejor transporte público. Los expertos evalúan la evolución de Bogotá en materia de movilidad y hacen recomendaciones, pero no siempre las políticas públicas encajan con las percepciones ciudadanas. Esas opiniones las evalúa sistemáticamente el proyecto Bogotá Cómo Vamos, que reúne esfuerzos de la academia y de la empresa privada. Felipe Mariño lidera el proyecto Bogotá Cómo Vamos. Gracias por estar en Especiales Ahora. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Quisiera saber, en la más reciente encuesta de percepción ciudadana Bogotá Cómo vamos en movilidad. Bueno, hay varios resultados matizados. Por un lado,
lo correspondiente a los tiempos, sobre todo relacionado con las horas. Tenemos más de 1.200 frentes de obra abiertos, están afectando, esto es natural. También vemos con buenos ojos el avance que se está teniendo con el metro. Estamos por arriba del 50% y pues cada vez nos sentimos mucho más cerca de tener un metro. Eso se está reflejando, por ejemplo, en la encuesta que nosotros hacemos, en un aumento en el optimismo. Pues ya digamos que es inminente, la gente ya lo siente inminente, y esto también se concuerda pues con los resultados de otras encuestas. Ahora, en términos de satisfacción, hay mucho para crecer o para mejorar, por lo menos en la satisfacción con el transporte público. No superamos el 40% de personas satisfechas, usuarias, que su principal modo de transporte es el transporte público, y por otro lado siguen aumentando, se mantienen altas satisfacciones relacionadas con la moto, principalmente la moto, que es donde más tenemos satisfacción, el automóvil y la bicicleta. Importantísimo, y con esto podemos como dar un paso rápido alrededor de la siniestralidad vial. Siguen aumentando con los años los siniestros viales fatales, particularmente con la moto, y eso pues se explica por el aumento después de la pandemia del uso de la moto como principal modo de transporte, y pues esto viene con unos riesgos asociados importantes. Entonces hay mucha más satisfacción de los peatones, de quienes andan en bicicleta, de quienes andan en moto, de quienes andan en su vehículo particular, pero es muy baja la satisfacción de quienes andan en Transmilenio, en el sistema público, a pesar de que ha mejorado levemente. Sí, acá el mensaje es: vamos mejorando. Si vemos las satisfacciones comparadas con el 2014, con el 2015, que estaban alrededor del 20%, hoy estamos llegando casi al 40%. Eso es una tendencia que va mejorando y que queremos que se mantenga así. Sin embargo, si comparamos con otras satisfacciones de los modos, pues, sobre todo individuales, pues todavía hay mucho para crecer. Entonces esa tiene que ser la apuesta. Pero ustedes además preguntaron por cuáles son las cosas que más le producen insatisfacción, por ejemplo, en el transporte público, y hay cosas que son persistentes. Definitivamente en el transporte público, mire lo curioso, las respuestas no están relacionadas tanto con el sector movilidad. Las principales razones por las cuales la satisfacción funciona diferente o en el transporte público están, por ejemplo, relacionadas a temas de seguridad. El riesgo que hayan robos, atracos en el transporte público hace presión muchísimo sobre esa construcción de la satisfacción, y es una de las principales razones. Por ejemplo, y esto se ve sobre todo en las mujeres. Acá la perspectiva de género es fundamental analizarla desde ese punto de vista, porque es muy diferente de lo que usted y yo sentimos en el transporte público y los riesgos que percibimos frente a los riesgos que perciben las mujeres, y eso es lo que tiene que atender la política pública, de focalizar poblacionalmente las soluciones y que eso arrastre el resto de cosas. Incluso ustedes, dentro de las cosas que midieron, la gente reporta insatisfacción con la cultura ciudadana, o sea, la gente entiende que ahí hay un problema. Ahí hay un problema grandísimo, y está relacionado con la cultura ciudadana, pero también con la confianza. Mire que solamente el 4% de las personas confía en el otro. Entonces, cuando usted sale de su casa, claro, obviamente la familia es lo que más se confía. Cuando usted sale de su casa, de su entorno donde usted tiene control, y se enfrenta a la contingencia de la ciudad, al transporte público, a los andenes, ahí es donde sobre todo usted siente como la necesidad de fortalecer los temas de cultura ciudadana, porque al final, si bien usted vive una vida individual, usted comparte espacios públicos, transporte y todos los escenarios en un sentido colectivo. Entonces, si no confiamos en que se cumplan con las normas, cuando le preguntamos a la gente que si considera que se cumplen las normas, pues la gran mayoría de las personas, según nuestra encuesta, pues no está o por lo menos percibe que la gente no cumple las normas. Entonces, todo esto es un conglomerado de cultura, confianza y buenas conductas. Bogotá, ¿cómo vamos? Evaluó no solamente los diferentes modos de transporte, sino otros factores que obstaculizan o facilitan el transporte. ¿Qué encontraron? Lo primero es lo relacionado con la satisfacción con bicicarriles. Ha venido disminuyendo, son una diferencia de más o menos 3 puntos porcentuales que se disminuye la satisfacción, pero pues sigue siendo estadísticamente significativo según nuestra encuesta. Y el reto más grande lo tenemos sobre todo en la satisfacción con los andenes. Esto pues puede verse explicado pues obviamente por las obras de infraestructura, que lo que más está afectando es esa capacidad de movilizarnos con facilidad en donde están esas obras. Entonces ahí tenemos un reto grande porque la disminución supera incluso los 10 puntos porcentuales, entonces ahí es donde podemos focalizar. Si la satisfacción mejora, por ejemplo, con Transmilenio, aunque todavía falta mucho, si ha mejorado la satisfacción con los paraderos, con los semáforos, con las cebras, la gente reconoce que hay una mejoría en la ciudad en esos temas, pero hace falta más
¿qué recomendaciones de política pública darían ustedes? Bueno, lo más importante es lograr cumplir con los tiempos de los contratos. Eso es un gran reto. Sabemos que hay una tensión entre la planificación y obviamente los problemas que pueden surgir en una obra relacionados con, por ejemplo, la tensión que tenemos con el gobierno nacional, en donde los recursos dependen mucho y estas inversiones dependen mucho del apoyo que haya al nivel nacional, resolviendo los temas políticos y siendo muy juiciosos a la hora de la ejecución por parte no solamente del seguimiento que tiene que hacer el IDU y todas las entidades institucionales que están detrás de esto, pero también tiene que haber un compromiso importante de las constructoras, del sector privado que está gestionando esto, pues porque al final esto se construye a partir de los privados. Entonces esto tiene que basarse por lo menos en un liderazgo fuerte de poder tener del lado suyo al sector privado, a la institucionalidad y controlar los temas políticos. Felipe Mariño, director de Bogotá, ¿cómo vamos? Gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias, acá siempre pendiente. Los resultados de la encuesta Bogotá ¿Cómo vamos? De 2024 muestran altos niveles de satisfacción de quienes hacen sus viajes a pie, en bicicleta, en moto o en carro particular. La satisfacción con el servicio de buses troncales y zonales mejoró, pero sigue siendo baja si se compara con otros medios de transporte. La inseguridad, los costos, demoras, congestiones y casos de acoso son las causas más frecuentes de inconformidad entre los usuarios del transporte público. La hora de la tarde, la hora tope. Hasta 2 horas se puede tirar uno en un ciclo. ¿Qué tanto me muevo? Sí. Casi 4 horas diarias. ¿Desde dónde hasta dónde va? Yo vengo de Marruecos hasta Chapinero, Chapinero a Marruecos. ¿Y cuando llueve no es muy complicado para usted? Ya cargo todo mi equipo. ¿Y por qué no montarnos en un bus, en un Transmilenio? ¿A qué? ¿Para volverme más viejo? No, nada. Me gusta el deporte. Más o menos, ¿cuánto te demoras en el transporte público a diario? 20 minutos si todo está bien y está normal. Hora y media. Si hay mucho trancón, 2 horas más o menos. Por ahí 1 hora, hora y media. En moto me demoró 20, 30 minutos, ¿sabes? ¿Cómo definiría la movilidad de Bogotá? No, complicado. Lo peor, mami. Pésimo. Mucho vehículo, mucha moto, muy difícil de transitar. Y más en tiempo de lluvia es más difícil. Gracias. Muchos trancones, llega tarde uno. ¿Por qué? Por el transporte, mano. Las rutas son muy demoradas para pasar. Pues por lo tanto, cuando ya pasan repletos que uno le toca meterse a juro. La señora ya acaba de llegar y se para al frente de los de que hacen la fila. En sí el servicio puede ser bueno, pero no hay cultura ciudadana, la gente es muy respetuosa. Iba a coger el P7, que era como el único que me servía hasta donde voy, pero va súper lleno, entonces también esa es la incomodidad de como que uno tras del hecho que está pagando un pasaje se va súper incómodo en el transporte. Ah, no, ahora no se demora uno sino bajando por ahí. 5 minutos, 7 minutos de allá. Anteriormente era hora y media, hora y cuarto, dando la vuelta por allá por el otro lado, en el bus. ¿Y qué tan viable es para ustedes coger esos carritos? ¿Les funciona? Pues cuando el alimentador viene muy lleno toca usarlo. Sí, más o menos las horas pico, 6 de la tarde o así 7 de la noche, sí ya. Porque el alimentador ya toca, es complicado. Ya el usuario de aquí de Bogotá sabe que tiene que salir temprano, sabe que tiene que, si va a un sitio o va con afán, pues tiene que tomar en cuenta la hora, porque siempre los trancones en Bogotá son complicados. Porque el Transmilenio es bueno, eso sí ha salido espectacular para toda la gente que vive en las lomas, en todo lado llega el llega el Transmilenio, qué barraquera de Transmilenio para acá. Como ven, sobre el transporte público en Bogotá suele haber opiniones apasionadas basadas en la experiencia de cada usuario. ¿Y qué pasa cuando son usuarias? Pensar el transporte con una perspectiva femenina. Para eso buscamos a la investigadora Andrea María Navarrete. Quisiera, Andrea María, saber qué tanto en Bogotá están pensando las estrategias de movilidad en función de las mujeres. Bueno, yo creo que Bogotá tiene una cosa muy buena y es que tenemos muchos datos en relación a los temas de género y particularmente a la movilidad del cuidado, que es un concepto que acuña una urbanista española y que lo que busca es visibilizar todos aquellos viajes que tienen que ver con el sostenimiento de la vida.
llevar niños al colegio, hacer la compra del mercado, llevar a una persona enferma al médico. Bogotá desde el 2023 tiene datos sobre la movilidad del cuidado. Tenemos muchos datos, muchos números, sabemos que las mujeres caminan más, usan más el transporte público, sabemos que hay unas realidades extras por el hecho de ser mujeres, como por ejemplo la violencia sexual que se puede vivir en el espacio público. Sabemos que el 74% más o menos de los viajes que se hacen, que hacen las mujeres en Bogotá, los hacen por motivo de cuidado, precisamente viajes de cuidado. Entonces creo que tenemos tanta información que yo creo que todas las entidades y como todas las empresas que prestan algún servicio de transporte tienen insumos suficientes para tomar decisiones de política adecuadas. Por ese lado siento que estamos bien, yo siento que hay una mirada ya más interseccional sobre el transporte, hay una mirada más profunda sobre las necesidades que tenemos las mujeres en nuestra movilidad cotidiana. ¿Y dónde están los principales desafíos? Pues el desafío mayor es cómo combatir las violencias en el espacio público. Yo creo que hay diferentes formas de actuación. El distrito pues tiene instrumentos como un protocolo de atención, tiene pues equipos muy capacitados para abordar estas violencias que suceden en el espacio público. Bien, ¿y qué hace falta en términos de cultura ciudadana que los demás que estamos en el andén, en la ciclorruta, en los buses, hagamos parte de la solución? Yo creo que hay un tema de corresponsabilidad contra el acoso sexual, por ejemplo. Yo siento que no podemos ser indiferentes ante esta realidad. Creo que no debería ser un tema únicamente que combate el distrito o las entidades o las autoridades, sino que siento que la ciudadanía también tenemos un papel muy de corresponsabilidad. Eso sería muy chévere poderlo trabajar en los distintos escenarios, en la bici, las personas que caminan, transporte público, como en todos los escenarios donde podamos como abordar ese tipo de problemáticas. Te caí bien, Seiba. Muy bien, me alegra mucho. Me alegra mucho. ¿Qué raza es? Border Collie. Yo no sé nada de perros, pero bueno. Volvamos al asunto de en Bogotá. Estamos muy esperanzados de que ahora sí va a haber metro. ¿Hay aprendizajes que deberíamos llevarnos para ese nuevo modo de transporte? Bueno, pues sin duda alguna yo creo que tenemos que empezar a poner la mirada en los viajes diferenciales. Siento que hay que reconocer las necesidades particulares que tiene la movilidad del cuidado para cualquier proyecto de transporte. Es una oportunidad para que, por ejemplo, una empresa como Metro empiece a poner los ojos ahí, ¿no? ¿Qué conecta con qué? Y eso es con cualquier sistema de transporte, o sea, como que es una buena oportunidad lo que podemos tener allí con Metro. Y pues, por supuesto, seguir trabajando contra las violencias, contra la violencia sexual. Andrea María, en la primera respuesta citaba a una experta, tal vez española. Sí. Pero me pregunto si a propósito de España o de otros países hay buenas prácticas en relación con el tema del transporte que nosotros deberíamos empezar a pensar, porque no sé si la solución es poner un bus violeta o unas sillas diferenciadas o exactamente cuáles son las soluciones que podríamos implementar que en otros contextos dieron resultado. Yo creo que los protocolos son muy importantes, como toda esa activación de las entidades para la atención de violencias y no solamente contra las mujeres, porque en el sistema también viajan personas de sectores sociales LGBT, también viajan niños y niñas, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante como ampliar un poco esa mirada. Los protocolos son importantes. En bici, por ejemplo, hay que revisar muy bien la infraestructura, qué conecta con qué, cómo está la iluminación, cómo está como este tema de la atmósfera y del medio ambiente en relación a la movilidad. Lo mismo pasa con la caminata, cómo están los andenes, cómo está la iluminación, qué conecta con qué, cómo está la seguridad personal para todas las personas que caminan. Ese tipo de cosas yo creo que se pueden, o sea, hay muy buenos casos de éxito en otros lados. México tiene muy buenas prácticas en relación como la incorporación del enfoque de género en sus políticas. España también las tiene, Argentina las tiene. Y yo siento que en Bogotá, en otros escenarios, ha habido mucha participación de distintas ciudades para conocer nuestras buenas prácticas, pero también para traer como esas buenas prácticas de otros lados. Andrea María Navarrete, gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Chao, Seiba. A
veces se nos olvida que este sistema es realmente propiedad de Bogotá. Es una de las cosas que nos identifica y de las que nos sentimos orgullosos como ciudad. Tenemos un sistema que es 100% integrado, que nos permite viajar desde y hacia cualquier punto de la ciudad por una sola tarifa. Nuestra prioridad es mejorar integralmente la experiencia de viaje. Eso implica viajes más seguros, viajes más cómodos, viajes más eficientes. En seguridad, cada vez tenemos menos delitos en el sistema, con un trabajo articulado con la policía, con la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno. Tenemos muchos accidentes asociados a los comportamientos de evasión. Entonces aquí vinimos a ver cómo podemos mejorar la infraestructura y que se reduzcan estos comportamientos, porque hemos identificado también que los usuarios que sí pagan viven muy molestos con los evasores. Entonces esa es una de nuestras prioridades, el mejoramiento integral de la experiencia. Hoy registramos más de 4 millones de validaciones al día en todo el sistema, Transmicable, Transmilenio y Transmisonal. Tenemos medida la evasión en Transmilenio, es decir, en el componente troncal, que es cerca de un 13%. Los usuarios que están entrando irregularmente por las puertas o están entrando irregularmente por estas zonas de transición, nosotros no los vemos en los números, ¿sí? Entonces se nos llenan más los buses con usuarios que no están pasando por un medio de conteo. Entonces eso nos implica que no programamos la flota para la totalidad de los usuarios que usan esta estación. ¿Qué pasa en las periferias de la ciudad? ¿Ustedes qué problemas han evidenciado y cómo los han venido resolviendo? Es un reto para nosotros poder llegar a todos los rincones de la ciudad. Hoy lo estamos haciendo. Debemos mejorar el servicio en algunas zonas. Estamos trabajando, por ejemplo, en la localidad de San Cristóbal para poder llevarles un mejor servicio y de esa manera que nosotros seamos el modo de transporte preferido. Los recursos son limitados y, como saben, tenemos un subsidio del distrito al costo de transportar a un ciudadano de cerca del 50%, y entre más lejos vayamos, pues ese subsidio es mayor. Entonces ese es un reto en términos de la capacidad fiscal del distrito para poder tener el mejor servicio en los rincones o las zonas más alejadas de la ciudad. Mientras Transmilenio implementa acciones de mejora, las plataformas digitales que ofrecen servicios de transporte no paran de crecer. ¿Son competidores o se complementan? Veamos qué opina el gremio que las agrupa. José Daniel López preside, dirige Alianza IN. Gracias por estar con nosotros. Yamid, muchas gracias por la invitación y un saludo también a todos los televidentes. ¿Qué tipo de empresas o de plataformas están agremiadas en Alianza IN? Alianza IN es el primer gremio en América Latina que agrupa plataformas digitales, plataformas de movilidad, plataformas de reparto, plataformas dedicadas a la inclusión financiera de los colombianos también. Bien, esas plataformas están siendo usadas por los habitantes de Bogotá seguramente porque tienen una necesidad de transporte no satisfecha. El año pasado, en el año 2024, hubo 1.2 millones de cuentas que prestaron al menos un servicio con vehículo particular y más de 200.000 cuentas que prestaron ese servicio con taxis, porque las plataformas y los taxis no son enemigos, convivimos y coexistimos en el mismo ecosistema digital. De esos 1.2 millones, 600.000 de esos conductores o esas cuentas de conductores fueron en Bogotá, la mitad. Bogotá es un mercado muy importante para esta industria en el comparativo nacional. Y en materia de usuarios, 21,5 millones de cuentas de usuarios que, como yo o como muchos de los televidentes seguramente, toman servicios con vehículo particular a través de plataformas durante 2024, y esos 21,57 millones de cuentas operan justamente en Bogotá. Ustedes se empeñan, director, en afirmar, en repetir, oiga, nosotros no somos empresas de transporte, ¿cierto? Pero obviamente hay problemas graves de movilidad en Bogotá. ¿Cómo ayudar para ser parte de la solución y no parte del problema? Pues vea, nosotros somos una plataforma de intermediación tecnológica que juntamos oferta y demanda, pero eso no quiere decir que no seamos actores involucrados en la discusión de la movilidad de las ciudades. Por esa razón, estas plataformas
ofrecen tecnología de punta, por ejemplo, en uno de los grandes dolores, que es el tema de la seguridad, para la autenticación de los usuarios y la autenticación de los conductores, para que existan botones de pánico, para que en algunos casos también existan criterios de género en la prestación y en el consumo de estos servicios. Asimismo, también en el mundo, estas plataformas son conocidas por ser pioneras en la utilización de vehículos o que utilizan tecnologías limpias, vehículos eléctricos. Entonces, es verdad que no somos empresas de transporte, pero también es verdad que estas plataformas están liderando soluciones tecnológicas de punta para aliviar los impactos de la movilidad en las ciudades. Hay aplicaciones que están usando, ya sea para distribuir mercancías o alimentos, bicicletas o ciclomotores, y hay plataformas que están prestando servicios también en motos. Y dados los números de accidentalidad, ¿a esas plataformas no les preocupa eso que está ocurriendo? Yo creo que el tema de la seguridad vial es una responsabilidad de todos. Nuestras plataformas trabajan activamente con la administración distrital en Bogotá, con otras alcaldías en otros municipios del país, en campañas dirigidas a los domiciliarios para, refiriéndonos a las plataformas de reparto que usted menciona, para prevenir y reducir índices de accidentalidad. Por supuesto, estos servicios que intermedian las plataformas son prestados con distintos vehículos. Vea, por ejemplo, en Bogotá se han adelantado distintas campañas de convocatoria a repartidores. Convocarlos no es fácil porque, como usted bien lo menciona, no son empleados de las compañías, son trabajadores independientes que se conectan cuando quieren, se desconectan cuando quieren, toman los pedidos según su propia preferencia, pero las empresas participan de la convocatoria, en ocasiones les ofrecen incentivos a los repartidores para que asistan a esas conferencias que dictan en Bogotá la Secretaría de Movilidad. En su momento hubo una campaña en ese sentido muy importante llamada Un Pedido por la Vida, y ahí la Secretaría de Movilidad lo que ha hecho tradicionalmente ha sido tanto capacitarlos en buenas prácticas de seguridad vial, como también otorgarles implementos de seguridad como luces reflectoras u otro tipo de implementos que aseguren de alguna manera su tránsito por las calles de la ciudad. Si mejora la movilidad en Bogotá con el metro, si hay metro y mejora todo este entorno de movilidad, ¿esas plataformas dejarán de tener trabajo? No, vea, yo lo primero es que estoy completamente convencido que en Bogotá vamos a tener metro. El metro es imparable, es una realidad, y estoy convencido que las plataformas de movilidad no compiten con el metro como no compiten con Transmilenio, no compiten en general con el sistema de transporte masivo en el país. Y le quiero dar un dato a Yamit, y excúseme que saque el teléfono para esta conversación, pero es que acá lo tengo anotado. Justamente una de nuestras empresas afiliadas, no tenemos las cifras de todas, pero Didi acaba de hacer un estudio de caracterización de alguna manera de cómo se mueven los colombianos a través de su plataforma. Y nos contaron que el 69% de los viajes con carro particular que ofrece Didi comienzan o terminan a 100 metros o menos de una estación de transporte público. Entonces uno podría pensar desde el imaginario ciudadano que las plataformas compiten con el transporte público, y lo que uno encuentra con este tipo de cifras es que acá hay una complementariedad, que a la gente en Bogotá o en el país no le gusta una sola forma de moverse, sino que según las circunstancias del día, sus necesidades particulares, su optimización de la economía, pues optan por unos modos u otro y no se casan con uno solo. José Daniel López, director de Alianza IN, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Durante los 3 primeros meses de 2025, 138 personas murieron en accidentes de tránsito en Bogotá. Los peatones, motociclistas y ciclistas fueron los más afectados por la siniestralidad. Esos mismos usuarios de las vías constituyen el grupo más numeroso de heridos. La mayor parte de las víctimas son hombres menores de 40 años, es decir, en plena edad productiva. En la noche y madrugada ocurre la mayoría de los siniestros. O sea, parece que fuera más elegante si a mí me empuñan un arma y me matan, que si yo aquí atravesando me cojo un carro y me mata. O sea, no, hemos perdido esos valores. O sea, parece que morirse en las vías es lo que toca. Que la delincuencia vial no es otra cosa que cercenar el derecho de los más vulnerables a compartir un espacio en condiciones de seguridad. Es un tema que todavía no hemos logrado controlar pese a los ingentes esfuerzos que hacen las autoridades en Bogotá. Las motos que se venden en Colombia no cumplen con el mínimo de estándares que sí se exigen en otros países. Y hablo
principalmente de los frenos ABS. Hoy las víctimas en la ciudad, ¿quiénes son? Son los peatones y son los ciclistas. Pero ¿cómo mueren los motociclistas? Pues con vehículos de gran tonelaje. En muy pocos casos las mujeres que mueren son conductoras. Generalmente, por decirlo de alguna forma, las mujeres mueren a manos de una decisión masculina. Hoy lo que se promueve es que la gente camine más, que la gente use lo que se conoce como los medios suaves de transporte, que es la marcha, que es el uso de la bicicleta. Y tenemos que poner reglas claras, ese es el tema. Mientras no tengamos reglas claras en este momento, las motos eléctricas pueden circular por las ciclovías, que el nuevo transporte escolar, y tú lo vas a ver, por ejemplo, si tú te ubicas en Usme, si tú te ubicas en Suba, vas a ver que hoy los papás lo que hacen es que sacan a los niños hasta el transporte público en motocicleta. La mayor lesión son traumas craneoencefálicos y mutilación de miembro inferior. Y eso es injusto, porque es que ahí hay un tema moral, hay un tema ético. Un niño no decide en qué se transporta, un adulto decide por él. Tenemos que lograr bajar al motociclista de la motocicleta, seguir limitando esos viajes en moto y hacer el transporte público más sexy, más sostenible, más agradable, para que las personas cada vez vayan dejando más sus vehículos. Reducir la accidentalidad es uno de los mayores desafíos de la ciudad en términos de salud pública y movilidad. Los preocupantes índices de siniestralidad son apenas una de las causas de discapacidad. Pero, ¿cómo se mueven las personas con discapacidad en Bogotá? Nunca voy a saber cuál es el autobús que acaba de llegar. Si usted sabe para qué son estas rayitas, uno lo puede guardar. Bueno, igualmente la ciudad es una ciudad muy grande. En Bogotá hay más de 250.000 personas con discapacidad visual. Tenemos algunas ayudas como la señal podotáctil, que es con textura, con semáforos sonoros como este que tengo acá. Se aprende manejando la nomenclatura. Se aprende ubicando y reconociendo puntos de referencia como centros comerciales, hospitales, restaurantes. Digamos que tener varios puntos de referencia, al menos en la zona donde trabajamos o vivimos. Bueno, pues el perro guía para una persona ciega es fundamental porque nos genera muchísima más independencia. Muchas veces nosotros con el bastón pues tenemos que enfrentarnos a obstáculos y a situaciones que la realidad de los andenes, de las vías de Colombia y de Bogotá específicamente pues son muy complejas. El problema más grande puede ser el uso del espacio público, ya que lo tenemos que compartir con los vendedores ambulantes, las tapas que ya mencionaba que se roban, que dejan los vehículos sobre la acera y muchas veces uno se tiene que bajar a la calle exponiéndose. Entonces siento que nos falta un poco de cultura, de reconocer que el perro lazarillo también es un perro de trabajo que no tiene las mismas condiciones que un perro mascota, ¿sí? Que sí tiene acceso a lugares, a buses, a todo este tipo de servicios, es porque está preparado precisamente para eso. He hecho campaña precisamente para que las puertas de Transmilenio se cierren, porque a veces las trancan y quedan abiertas y la persona ciega puede seguir derecho. Si ve a una persona ciega en la calle y que piense que está desubicado, ofrecerle ayuda para pasar o dependiendo de la necesidad de cada persona, y que si nos ven, pues nos den el espacio. Si ven que estamos un poco desubicados o desorientados, pues que nos ayuden en ese sentido para guiarnos al menos un tramo corto, que nos ofrezcan esa ayuda. Incluso le quieren a uno dar plata, pero pues esa no es la idea porque no estamos pidiendo plata. Según estimaciones de la ANDI, en Bogotá hay al menos 11.200 camiones, es decir, circulan entre el 10 y el 15% de los matriculados en el país. 1 de cada 5 vehículos de carga tiene más de 20 años de uso. Adicionalmente, cada año ingresan en promedio otros 83.000 vehículos trayendo carga para la ciudad. El mayor reto, dicen los empresarios, es cargar y descargar en una ciudad con más de 1.200 frentes de obra simultáneos que causan demoras y sobrecostos logísticos hasta el 40% en los fletes.
Edgar Higuera, vicepresidente de Logística y Transporte en la ANDI, gracias por atendernos. Con todo gusto, Yamil, bienvenido a esta casa, su casa. Muy amable, señor. Doctor Higuera, ¿qué tan fácil o difícil es mover carga en Bogotá? ¿La movilidad de carga qué tal es? Bogotá es el principal sector urbano que integra la mayoría de carga en Colombia. Más o menos se manejan aquí el 40% de la carga nacional está llegando a Bogotá. Pero la infraestructura que tenemos, las vías que tenemos, ¿facilitan u obstaculizan el movimiento de esa carga? Falta un desarrollo de los corredores viales de ingreso, que son calle 13, calle 80 al norte del sur, y esos corredores no se han desarrollado todavía y entonces el flujo de tráfico es bastante molesto. En una ciudad con dificultades de movilidad, con frecuencia le echan la culpa a la carga, pero los empresarios también están haciendo unas estrategias para intentar facilitarle y ayudarle a la ciudad. En efecto, básicamente lo que se busca es que el volumen de carga entre en horas no diurnas, nocturnas, primeras horas de la mañana, últimas horas de la noche, y se haya una planificación entre empresas de transporte y generadores de carga para optimizar el recurso. Pero la ciudad ha tomado las decisiones, hay veces en consultas, de cerrar las vías, generalmente donde hay camiones lo toman como ese elemento, y eso es negativo para la competitividad de la ciudad. Usted habla de unos cierres, pero hay también un montón de restricciones que eventualmente en días u horas hacen más difícil mover la carga y las mercancías en la ciudad. Básicamente en las horas primarias de la mañana, a mediodía o por la tarde, lo mismo que en los puentes festivos también ocurren esos elementos y eso genera un sobrecosto. ¿Qué tan eficiente es el transporte de carga? Se lo pregunto porque supongo que los fletes dependen de cuántos camiones cargados vengan y cuántos camiones cargados salgan de la ciudad. Básicamente Bogotá es un gran consumidor para el abastecimiento de la ciudad, de su población, y generalmente tenemos una relación de 5 a 1, es decir, entran 5 camiones cargados, sale uno cargado y los demás salen vacíos. Entonces tenemos un desequilibrio en los equipos de transporte. Usted dice que hay unas dificultades, por ejemplo, por la 13 o por la 80, que son corredores de movimiento frecuente de carga. ¿Y en los peajes están pudiendo realmente pasar a la velocidad que la ciudad espera para descongestionar los corredores de salida y entrada? Normalmente los peajes, si fueran todos electrónicos, justificaría ese paso, pero hoy en día los peajes son combinados y el volumen de tráfico nos ha traído como elemento básico que un camión se puede demorar entre 7 y 12 minutos entrando a la ciudad, lo cual genera unos sobrecostos altos en tiempo y en stock. Yo quisiera saber qué ha pasado con el parque automotor, porque hace unos años se decía que los camiones en Colombia eran viejos y contaminaban mucho. ¿Eso ha mejorado o sigue siendo un reto? Sigue siendo un reto, sin embargo, la última milla, que es la que entra a la ciudad, se utilizan camiones de 3.5 toneladas a 6 toneladas. Algunos de esos vehículos ya están cambiando por vehículos eléctricos o manejando a gas, y eso ha venido mejorándose un poco. Usted habla de la última milla. En esa última milla seguramente hay acciones que se pueden hacer. ¿Cuáles sugieren ustedes desde el gremio de los empresarios? En la última milla hay que tener en cuenta que a Bogotá le falta un terminal de contenedores de manejo. El segundo punto, las zonas de parqueo en las zonas industriales también nos hace falta. Y el tercero, un esquema de parqueo que le permita cargar y descargar en las zonas finales. Hay empresas que se han relocalizado, que han salido de Bogotá y se han hecho en municipios vecinos. ¿Eso cambió de alguna manera? ¿Esas grandes parques industriales y bodegas que hay en la sabana cambiaron la manera de Bogotá de abastecerse de mercancías? Cambió en un efecto. Anteriormente la empresa estaba vinculada en el centro de la ciudad y venían los camiones a traer su materia prima. Hoy en día están fuera de la ciudad y les toca venir a entregar al centro del país. O sea, cambió lo que era la producción y ahora viene el abastecimiento. ¿Cómo es ese diálogo con las autoridades para tomar decisiones? Se lo pregunto porque con frecuencia se le echa la culpa a los camiones de ser los que ralentizan el tráfico, pero sin carga pues no hay empresas, no hay mercancías, no hay productividad. Hemos tenido un acercamiento con la parte de movilidad de Bogotá, impulsando lo que llamamos nosotros los corredores logísticos para sacar adelante ese sistema. Estamos en unos principios de análisis con movilidad de Bogotá. ¿Y qué cree usted que sería fundamental para lograr acuerdos definitivos?
Les hicimos propuesta de que trabajáramos por regiones, no toda el área, porque trabajar toda el área, del caso de Ciudad de México, duraron 3 años haciendo el estudio. Nosotros le dijimos, trabajemos por zonas geográficas, zonas industriales, zonas comerciales, zonas corabastos, o sea, esos elementos que nos permitan dar soluciones. Y finalmente le quiero preguntar por el tema de las localidades. Si usted mira el mapa de Bogotá, las diferentes localidades, ¿dónde diría usted que están los principales cuellos de botella para el transporte de carga? Básicamente por la entrada de la calle 13 y la calle 80, que son las dos más fuertes, incluye también la parte de salida hacia Soacha. Doctor Edgar Higuera, vicepresidente de Logística y Transporte de la ANDI, gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias. La ruta 330 de SIT Personal es la más larga de Bogotá. Recorre 54 kilómetros entre el Ubal en Usme y el Codito en Usaquén. Según los conductores, pueden durar entre 3 horas y 30 minutos y 4 horas y 30 minutos en este recorrido, que tiene 118 paraderos. Me preparo bien psicológicamente porque la rutica es un poquito compleja. Hay gente que se sube y no les interesa nada, sino de una vez se van pasando por encima. En este lado de la ciudad, pues no se ve tanto como en el sur. Yo salgo de mi casa con la mentalidad de prestar el servicio, ir y volver. Así sea 20 minutos tarde, media hora tarde, 1 hora tarde, o de pronto 20 minutos antes de la salida real, del Portal del Tunal, el Meisen, la entrada del Lucero, Quintas, Acapulco. Esos barrios son un poquitico complicados. Se han visto varios casos de robos hacia nosotros y hacia los usuarios. Más o menos, ¿con cuánto tiempo de anticipación intenta salir para poder coger el bus a tiempo y llegar a tiempo al trabajo? A las 7:10, 7:15 lo más, por el tranconcito este. ¿Para llegar a qué hora al trabajo? A las 8:30, tengo que estar a las 8:30. Más o menos en rápido sin trancón por ahí 15 a 20 minutos, pero con el trancón hasta 1 hora y media. Si tuviera el poder. Estás esperando la ruta media hora y la ruta mueve muchísima gente, entonces yo voy a llegar para y ya no vas a poder ingresar. Entonces yo no te voy a poder llevar, entonces ya vas a tomar represalias contra mí. ¿Sí me entiendes? Un poquitico más de tolerancia con nosotros sería perfecto. Los primeros servicios salen a las 2:50 de la mañana y el último servicio está terminando a las 2 de la mañana. Entonces tenemos los horarios más extensos que hay. Hay gente que vive en el sur, hay gente que vive en el norte, ¿no? Nosotros los que vivimos en el norte solo hacemos un recorrido, ir y volver. Estamos listos y preparados para prestar un buen servicio. Recuerden que la 330 es una ruta bastante querida por la gente, entonces estamos preparados para ellos. Buenos días, gerente. Hola, Yamil. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Gracias por recibirnos. Bienvenido. Madrugamos a ver cómo funciona el Transmicable. Claro que sí, bienvenido a tu casa también. Vale, muy amable, gracias, vamos. Sigan, buenos días. Carolina Martínez, cuéntele a la audiencia de Canal Capital, por favor, cómo es esta operación del Transmicable todos los días. Bueno, todos los días nosotros no solo movilizamos sueños, porque también esto hace parte de la movilidad de Bogotá. Estamos en una comunidad donde antes no había un transporte, entonces ahí es donde se crea la idea de poner un cable aéreo en Bogotá, además el primero. Entonces, aquí todos los días movilizamos más o menos entre 28.000 y 30.000 pasajeros diarios. Antes, los usuarios que vivían en Paraíso tenían que bajar y demorar más o menos 1 hora y 20 minutos para bajar hasta el Tunal. Pero hoy día, en determinadas horas, pico y valle, se demoran más o menos entre 13 y 20 minutos. Entonces, lo que le trajo el cable aéreo a la ciudad de Bogotá, a Ciudad Bolívar, fue una oportunidad de mejorar su calidad de vida todos los días. O sea, ese usuario tiene 1 hora más para su familia, para calidad de vida. Para calidad de vida, para descansar, para compartir con sus familias, para tener el espacio además, porque no solo tenemos un tema de movilidad, sino unos espacios que pueden también aprovechar la comunidad para poder hacer otras cosas, porque hay muchas personas también que cuidan a su familia, a sus hijos, a sus padres, entonces tienen oportunidad de no solo moverse rápidamente, sino de aprovechar todo el espacio que hay acá en Ciudad Bolívar.
El alcalde Galán, en una entrevista, y el gerente del metro me dicen que aquí hay una experiencia de cultura ciudadana muy interesante para replicar, o sea que en Bogotá en temas de cultura ciudadana también hemos avanzado. Total, mira, yo creo que lo que hoy día, la cultura que hoy se respira y se maneja aquí en el cable es parte de ese trabajo que han liderado la comunidad. Hemos trabajado con más de 60 líderes aquí de la comunidad de Ciudad Bolívar, de los cuales ellos se apropiaron de su cable. Entonces eso hace parte de que aman su cable, respetan su cable y eso es cultura ciudadana. Entonces nosotros también acompañamos todo ese aprendizaje para que las personas paguen el pasaje, para que no haya evasión, para que no vandalicen al sistema. Entonces yo creo que el trabajo que se ha hecho junto con estos líderes son ellos los que se merecen ese aplauso porque son los que han liderado el cuidado del cable aéreo. Uno ve que empiezan a mejorar las fachadas, las terrazas, hay también más apropiación del barrio, ¿no? Claro, del urbanismo, es poder poner, Ciudad Bolívar es muy bonito y la gente de Bogotá no conocemos Ciudad Bolívar, además de todos los emprendimientos que hay al lado. Entonces tiene su historia lo que tú ves allá de casas azules, casas verdes, de colores que se han apropiado también, pero también han puesto una cara bonita y feliz de lo que hoy día es Ciudad Bolívar. Las personas que nos reciben son casi todas mujeres. Sí, nosotros tenemos un proyecto en La Rolita donde más del 53% de las personas que trabajamos en La Rolita son mujeres. Esos cargos o procesos o proyectos o sectores que eran muy masculinizados, hoy día nosotros hemos tratado de bajar esa brecha para darle una oportunidad a la mujer, desde vigilancia, las mujeres que reciben a todos los usuarios para que les ayuden a subir y a bajar, nuestras mismas operadoras. En el área de mantenimiento también hemos tratado de poder vincular mujeres para que sigan creciendo profesional y personalmente. ¿Cuál diría usted que es la experiencia que en términos de cultura ciudadana y de apropiación podrían compartir con el metro? Una buena experiencia. La participación de la ciudadanía, o sea, la participación de lo que hace emprendimientos, todo alrededor del cable. Tenemos muchos emprendimientos que solo hace falta que lo conozcan en Bogotá. ¿Para qué? Para que vean que el cable aéreo es una oportunidad también de turismo. Hoy es una oportunidad de turismo. Nos faltaría mucho más vender esa oportunidad de turismo con la gente. La Rolita también tiene una operación en buses y eso es algo que no nos reconocemos suficientemente y es que son buses de última generación, buses eléctricos conducidos por mujeres. Cuéntenos de esa experiencia. Bueno, La Rolita es de Bogotá. La Rolita tiene su casa en Bogotá. Y La Rolita hoy día es un proyecto que es hito a nivel del mundo, porque además la reconocen como un sistema de innovación, donde no solo tiene un porcentaje de flota eléctrica, 100% flota eléctrica, 195 bucetones, sino además lo que hizo La Rolita fue darle la oportunidad no solo a mujeres, ahora tenemos una población donde somos diversos, tenemos un tema de equidad e inclusión. Entonces tenemos una población en solo conductores, del 63% de conductores son mujeres, de los cuales hemos formado y capacitado casi en un 95%. ¿Y eso qué quiere decir? Que son mujeres que nunca habían conducido transporte público y les dimos la oportunidad de poder formar y capacitarlas para empezar a mejorar una parte de formación. Vienen siendo personas que no venían de un trabajo formal, muchas de ellas vienen de haber vendido afuera fruta en la calle, de vender maní en los buses, y hoy día La Rolita le da una oportunidad de tener un empleo formal. Tenemos una población de jóvenes entre los 18 y los 25 años y también tenemos una población de mayor de 50 años. ¿Cuál diría usted que es el desafío mayor hoy del Transmicable? Hoy día no solo tenemos desafíos grandes, sino también pequeños de todos los días, es disminuir la evasión, hacer uso eficiente y respetuoso del sistema, y creo que esa cultura se lleva no solo acá, sino también fuera del sistema, tanto en el troncal como en el zonal. Creo que el desafío es poder desde La Rolita demostrar que somos un operador eficiente y que somos capaces de mover cualquier sistema como lo hemos hecho tanto en buses como aquí en el cable. Gerente, hay todo un dispositivo, una operación para que este transporte sea inclusivo, para que una persona con discapacidad, en silla de ruedas, en fin, tenga mejor asistencia, para que incluso se pueda plegar
la silla. Cuéntenos sobre eso. 100% la operación de la ruedita es accesible, tanto acá en el cable como en los buses. La flota está dispuesta 100% con accesibilidad, con ayuda también de las operadoras, pero aquí también tenemos un sistema. Tú vas a algunas ciudades del mundo y no tienen lo que nosotros tenemos, el personal de embarque. Entonces, cuando una persona con discapacidad va a acceder al sistema, lo que hacemos prácticamente es que el sistema se para y nuestra prioridad es poder vincular a esta persona dentro de la cabina con toda la protección. Y si es necesario acompañamiento, se tiene el acompañamiento, pero el sistema es 100% accesible. Carolina Martínez, gerente de la empresa operadora La Rolita, gracias por haber estado con nosotros. No, a ti, Yami, porque nos invitas a seguir conociendo y poder mostrar el proyecto de La Rolita, y bienvenido siempre, y esta es su casa. Muy amable. Podrán invertir billones y billones de pesos de nuestros impuestos en obras de infraestructura, pero para que la movilidad de Bogotá cambie de verdad, hace falta un cambio de actitud de todos nosotros, ustedes y yo. Gracias por su sintonía, gracias por su confianza. Hasta pronto. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.